Te invito a abrir tu Biblia en el Salmo 42. Salmo 42. Hemos estado y seguimos en la serie sobre las emociones. Y ya hemos hablado del desánimo, el desaliento, de la ansiedad, de la depresión, del miedo. Y hoy quiero, yo no estuve en la última reunión, pero quiero retomar. Si ustedes me permiten, yo pensaba avanzar con esto, pero me pasó algo muy particular cuando hablé de la depresión. Me llamó la atención la cantidad de respuestas, no solamente de gente de la iglesia, de otros lados que escuchan los mensajes, y para algunos sentí como que era una liberación poder hablar con libertad este tema. Y entonces quiero volver a darle una vueltita de tuerca, si ustedes me permiten. Vamos a hablar otra vez, voy a tocar un poquito más el tema de la depresión espiritual y vamos a enfocarnos en el Salmo 42 y 43. Yo te voy a sugerir que tengas abierta tu Biblia allí, en el Salmo 42 y 43. Voy a leer solamente la introducción del 42, pero después te explico por qué es importante que lo tengas allí abierto los dos. Porque en realidad es un solo salmo. Dice así, Salmo 42, verso 1. Como el ciervo anhela las corrientes de las aguas, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Mis lágrimas han sido mi alimento de día y de noche, mientras se burlan de mí todo el día diciendo, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo iba yo con la multitud y la guiaba hasta la casa de Dios, con voz de alegría y de acción de gracias en medio de la celebración del pueblo. ¿Por qué te desesperas, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarlo nuevamente. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Dios mío, mi alma está en mí deprimida. Por eso me acordaré de ti, aún desde el monte Hermón, que era el punto más extremo y solitario de la tierra. Como diciendo, aún si estuviera en el punto más lejano y solitario, desde ahí te voy a invocar. Desde donde nace el Jordán, desde el monte Misar. Cuando abrimos este tema, mencioné que para muchos de los que estamos aquí, cuando nombramos la palabra depresión, para algunos de ustedes es solamente una palabra que describe una emoción, un sentimiento. Pero para otros es mucho más que eso. Es una experiencia muy dura con la que hay que convivir. Y quienes no han atravesado por ese pasillo oscuro no saben muy bien de qué es lo que estamos hablando. Algunos piensan que esta es una experiencia que un cristiano jamás tendría que atravesar. Y como vimos hace unos domingos atrás, vimos la experiencia del profeta Elías, llegando a un momento de querer morirse, de pedirle a Dios la muerte. Moisés pasó por lo mismo. Job, un hombre temeroso de Dios. Jeremías. Y no solamente podríamos limitar esto a la experiencia de personajes de la Biblia, el mismo David, como acabamos de leer. Uno de los grandes predicadores de la historia, Carlos Spurgeon, fue un hombre que luchó durante su vida con la depresión y él decía, yo he experimentado que debajo de los grandes castillos hay oscuras mazmorras, es decir, los sótanos oscuros. Es decir, que más allá de que de afuera se pueden ver castillos, él veía los castillos hermosos, pero él sabía que detrás, debajo de todos esos castillos, siempre había sótanos. Así se construía. Y él usaba esto como una metáfora, que detrás de ese castillo que la gente ve, si uno entra y baja, hay un sótano oscuro, que es la depresión,
que acecha la vida de muchas personas. Escuche una mujer que sufre depresión poner un poco su experiencia en palabras. La depresión de a poco ganó terreno en mi vida hasta llegar a impactar en todo cuanto soy. Antes me visitaba de vez en cuando, pero luego se mudó a vivir conmigo. Ahora siento que vive dentro mío y por más que trato no puedo separarme de ella. Intento vivir mi vida al margen de ella, pero acabo gastando mi vida y mi tiempo solo existiendo de hora en hora y de día en día. No tengo pasado por la depresión, no vivo el presente por ella, pero ahora tampoco veo el futuro. Cuando más trato de mostrarme positiva, empiezo a sentir que me miento a mí misma. Y entonces me pregunto, ¿hay esperanza? Esa es la pregunta. ¿Acaso hay esperanza? Antes de entrar en este salmo, voy a desdoblar esta reflexión en tres partes y lo primero que quiero hacer es mirar un poquito la realidad de la depresión. Después vamos a ver la raíz de la depresión y después la respuesta a la depresión. Obviamente no pretendo ni en lo que dije antes sobre este tema, quien no lo ha escuchado, por favor repáselo porque están conectados los dos temas, pero de ninguna manera podemos agotar todo esto en esta reflexión. Pero solamente esto lo mencioné cuando hablé de Elías y quiero explicarlo un poquito más. Hay diferentes tipos de depresión. Están por un lado las depresiones endógenas, que tienen que ver con los procesos químicos de nuestro organismo, básicamente con los neurotransmisores. Por ejemplo, cuando hay una mala metabolización de la serotonina, es como cuando el motor de un auto no tiene aceite y necesita la persona ser medicada. Es un problema endógeno, es lo que se llaman las depresiones clínicas. Por eso cuando hablé de Elías dije que siempre es importante hacer chequeos médicos. No podemos englobar cualquier sintomatología de distimia o de alteración en el estado anímico como una depresión espiritual porque algún pecado has cometido. Hay depresiones de tipo clínica, endógenas, hay depresiones sintomáticas. Las depresiones sintomáticas es cuando la depresión no es la enfermedad, sino que es el síntoma de la enfermedad. ¿Sabía usted, por ejemplo, que algunas formas de cáncer de páncreas comienzan con procesos depresivos? En ese caso, la depresión es un síntoma del cáncer pancreático. O procesos que el cuerpo hace, como la menopausia, van acompañados, o el parto, por ejemplo, viene la depresión posparto, son procesos que el cuerpo hace que manifiesta la depresión como un síntoma, no como la enfermedad misma. Hay otro tipo de depresiones que son las que se llaman depresiones exógenas o voy a decir reactivas para que sea más fácil de entenderlo. ¿Y qué es esto? Es cuando los procesos de depresión son como reacción a una circunstancia que estamos atravesando en la vida. Por ejemplo, si has perdido un ser querido, si estás en el proceso del duelo, sabes que la depresión es uno de los estadios que tenés que atravesar porque eso es parte del duelo. Y el duelo no es solamente por la muerte, un duelo por separación, por un hogar que se rompe. La pareja lo puede vivir y los hijos lo pueden vivir. Y obviamente están las depresiones espirituales, que son la mayoría. Es decir, que no tiene una causa clínica, sino que es la falta de sentido y la sensación de vacío interior que hace que la persona empiece a tratar de tapar y de llenar ese agujero que tiene en su corazón y empieza a descarriar la vida, a veces tratando de taparlo con pastillas para arrancar el día, pastillas al mediodía para continuar el día, pastillas a la noche para relajarse un poco y poder pasar la noche, y vive simplemente pintando arriba la humedad. Por eso es importante mirar este salmo. ¿Sabe que un médico muy famoso, el doctor Martin Lloyd-Jones, que fue médico y después fue pastor, escribió el libro más
difundido sobre la depresión en la literatura cristiana, y es una serie de reflexiones basada en este salmo que acabamos de leer, aunque hemos leído solamente un pedazo. Pero quiero que miremos de este salmo que escribe David, ¿cuál es la raíz de la depresión que él está viviendo? Antes de mirar las raíces, si usted mira el encabezamiento del Salmo, se va a dar cuenta que dice, tal vez en su Biblia dice masquil es una instrucción. Es una instrucción que David da para quienes dirigían la alabanza, en este caso para los hijos de Asaf. Tanto la tradición rabínica y judía como la tradición cristiana asignan este salmo a David, aunque tiene ese título que en realidad lo que significa es que él lo escribió como una instrucción dada a los hijos de Coré, que eran los encargados de dirigir la alabanza. Ahora, imagínese si usted le trae al grupo de alabanza una canción sobre la depresión. ¿Qué le van a decir? Evidentemente, la espiritualidad para David era algo totalmente honesto, en el cual aún en el momento de alabanza uno podría abrir su corazón y contarle su tristeza a Dios. Particularmente si usted compara con el Salmo 3 y otros salmos, se va a dar cuenta que este es un salmo que David escribe cuando su hijo Absalón organiza un golpe de estado y hay una revolución en Jerusalén y él tiene que dejar el trono y tiene que huir. Este es más o menos el contexto en el que escribe David. Ahora, preste atención, si tiene su Biblia abierta allí, se va a dar cuenta, no importa la versión que esté leyendo, que el versículo 5, el versículo 11 y el último versículo del Salmo 43 son exactamente iguales. Antes de que la Biblia se divida en capítulos y versículos, este era un solo salmo. El recurso de dividirla en capítulos y versículos para hacer más fácil la búsqueda, entre otras cosas, propició cosas como estas. Pero básicamente es una estrofa que termina con un coro, que es el verso 5. Segunda estrofa termina en el verso 11, que es el mismo coro. Y termina el Salmo 43 con la misma frase. No puedo analizar todo esto, pero por lo menos vamos a intentar acercarnos a la raíz de la depresión, tal como se describe de una manera cruda en esta oración de David. Y lo primero que quiero marcar es esto, es la sensación de sed o de vacío interior. Note cómo empieza el Salmo. Mi alma está sedienta. Dice David, cuando arranca su salmo, como el ciervo anhela las corrientes de las aguas, así suspira el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios. Ahora, todos hemos sido creados con esta necesidad de Dios. Y a pesar de que David era un hombre que amaba a Dios, que buscaba a Dios, él está en un proceso muy difícil. Porque él que había hecho de la adoración casi el leitmotiv de su vida, fue el gran adorador de Israel, fue el que organizó la adoración en Israel, en este momento se ve como amputado en esta área de su vida, porque debido a la circunstancia, debido a que él tuvo que huir para salvar su vida y para no generar una guerra civil en Israel y para no derramar sangre y para no enfrentarse a su hijo, él tiene que huir y él desea volver a la casa de Dios. Todavía no tenían el templo, pero tenían un santuario. Y aunque él podía orar en cualquier lugar, él dice, yo anhelo estar, lo va a decir más adelante, voy a volver a entrar delante de tu altar, quiero volver a entrar en tu presencia. Él tenía esa sed que sabía que solamente Dios podía llenar. Y esto es muy importante. Porque muchas personas se sumen más en la angustia y en la depresión cuando no se dan cuenta que lo único que puede llenar nuestra vida es Dios. Escuche cómo lo escribió C.S. Lewis, el escritor de las Crónicas de Narnia. Él dice así, si encuentro en mí un deseo que nada en este mundo puede satisfacer,
la explicación más probable es que fui hecho para otro mundo. Si ninguno de los placeres terrenales puede satisfacerme plenamente, eso no demuestra que el universo es un fraude. Probablemente lo que ocurre es que los placeres terrenales nunca estuvieron destinados para satisfacerlos, sino solo para sugerir que hay algo más, lo verdaderamente auténtico. Lo que él está diciendo es, el hombre tiene esa sed de trascendencia. Y porque tiene esa sed de trascendencia, tiene esa sensación de que algo le falta. Y David sabe que lo único que puede llenar su vida es Dios. Por eso él dice, mi alma tiene sed de Dios. Carl Jung, que fue discípulo y fue el fundador de una escuela de psicología, fue discípulo de Sigmund Freud, él hace una observación interesante. Él dice, alrededor de un tercio de mis pacientes no padecen una neurosis definible en términos clínicos, sino más bien sufren por la insensatez y la futilidad de la vida. Esto puede denominarse la neurosis general de nuestros tiempos. Él está diciendo, una gran cantidad de mis pacientes, particularmente los que vienen a verme por la angustia, por la depresión, no padecen una patología clínica. Están sufriendo por la futilidad y el tedio de la vida, por no entender el sentido de la vida, por estar patinando en el vacío, por querer llenar su corazón con cosas que no llenan la vida. Viktor Frankl, el fundador de la logoterapia, dice, la primera fuerza motivadora del hombre es encontrar sentido para su propia vida. El sentimiento de que la vida carece de sentido hace que el ser humano se vea acosado por la experiencia de una vaciedad íntima, lo que yo llamo el vacío existencial. Fuimos creados, decía San Agustín, con una necesidad de Dios y nuestra alma nunca reposará hasta que se encuentre en Dios. David está experimentando esa sed y él sabe que puede saciar su sed solamente en Dios. Por eso él quiere volver al templo, a reunirse con el pueblo de Dios y tiene nostalgia de esto. Pero marco esto porque esto es un síntoma común en la experiencia de las depresiones. La sensación de vacío interior. Algo más que se suma a la experiencia de David y que se conecta con la experiencia que muchas personas viven es el rechazo afectivo. Mire cómo lo dice en el verso 3. Mis lágrimas han sido mi alimento de día y de noche, mientras se burlan de mí todo el día diciendo, ¿dónde está tu Dios? Si quiere en su Biblia puede marcar el verso 10 porque dice más o menos lo mismo. Como si quebraran mis huesos, mis enemigos se burlan, mientras me dicen todo el día, ¿dónde está tu Dios? Trate de sentir la angustia que este hombre vive. Él dice, mis lágrimas fueron mi comida. En el Salmo 102 dice, mis lágrimas, yo bebí mis propias lágrimas. Es como que la persona llora y las lágrimas van por las marcas de su propio rostro y van cayendo dentro de su boca y él va bebiendo sus propias lágrimas. Y se sienta a comer y aunque no tiene ganas de comer, lo poco que tiene delante, cuando se inclina con sus lágrimas, moja su comida y se come sus propias lágrimas. Eso está diciendo. Y mientras yo vivo esto, mire lo que dice. Mis enemigos se burlan y me dicen, ¿dónde está tu Dios? ¿Saben? Muchas veces las adversidades de la vida que nos llevan a vivir momentos de lágrimas levantan esta pregunta, ¿y ahora dónde está Dios? Y muchas veces eso es instigado por personas que nos rodean. Si estás en un ambiente tal vez de colegio. Que yo no sé por qué cuando hablamos de depresión pensamos, y esto es muy importante atenderlo, pensamos que este es un problema de los adultos.
Usted no sabe la cantidad de adolescentes y preadolescentes que luchan con esto. Especialmente por esa palabrita que usted ve en el verso 3, mientras ellos se burlan. Hoy le llamamos bullying. Pero la burla, el ponerte en ridículo, aún reírse de tu fe o de porque no haces lo que los demás hacen, el usar las redes sociales para ponerte en ridículo, ese hostigamiento que te hace sentir que no valés y que no servís y que Dios no te ayuda. Tal vez lo estás viviendo en la escuela, tal vez lo estás viviendo en el trabajo, de gente que se burla de tu fe. O porque crees en Dios y cuando te ocurre algo te dices, ¿y ahora dónde está tu Dios? O en tu misma familia, y sos la única persona cristiana en tu familia. O en las redes sociales, no sé cómo. Quiero decirte, cuando Jesús estaba en la cruz, la gente lo miraba y le decía exactamente esto. Se encomendó a Dios, que ahora Dios lo libre. ¿A dónde está tu Dios? Cuando estás pasando por eso, Jesús sabe exactamente lo que estás viviendo, porque Él lo vivió. Pero si hay algo que hace más agudo el dolor de David, es que mientras él está sufriendo, porque imagínense, está sufriendo el rechazo de su propio hijo en todo este contexto, además de las burlas. Si lees el Salmo 3, que también lo escribió en ese contexto, la gente decía, David dice, la gente dice de mí que ni Dios me salva, no hay salvación ni de parte de Dios para él. Y en medio de todo eso, estar viviendo con el rechazo de una persona que amas, si estás siendo víctima de alguna forma de abuso psicológico, emocional, ¿sabes lo que es convivir con esto? Y tener que preguntarte, ¿y Dios dónde está en esto? ¿Qué pasa con Dios? Pero hay algo más en la experiencia de David que se conecta con la depresión, que está en la raíz de la depresión. Aparte de esa necesidad de llenar algo interno, esa sed interior, aparte de ese rechazo y de las burlas que está padeciendo, es ese sentido de que lo mejor está en el pasado. O como puse ahí, las pérdidas irreparables. Mire cómo lo dice en el verso 4. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. ¿Cómo iba yo con la multitud y la guiaba hasta la casa de Dios con voz de alegría y acción de gracias? Ahora, si hay algo que hace más complicado el presente, es cuando nosotros tomamos como referencia el pasado y pensamos que el pasado es mejor que el presente. Y pensamos que ese pasado es algo que quisiéramos recuperar y que es imposible. ¿Sabe? Este es el síndrome muchas veces de los deportistas, particularmente de los deportistas exitosos, por ejemplo en el fútbol, cuando son carreras cortas. Imagínense que una estrella de fútbol termina su carrera en el promedio de su vida, cuando todavía tiene la mitad de la vida por delante. Y una de las razones por las que a veces caen en pozos depresivos es porque están afiebrada la carrera, el éxito, la fama y llega un momento que se tiene que retirar, que el cuerpo le dice no podés más y la persona empieza a sentir que la parte más linda y más importante de su vida está en el pasado. Ya no hay un sueño y una expectativa para el futuro. Y eso es terrible cuando uno empieza a sospechar que lo más importante de mi vida es algo de atrás. Es algo que está en el pasado. Y quiero decirte, hay que ser realista con esto. Las cosas del pasado son irrecuperables, generalmente. El tiempo que ha pasado. Queremos volver a épocas, a momentos. Más aún si hemos perdido seres queridos. Muchos de nosotros hemos perdido seres queridos con la pandemia. Pero quiero decirte, si has tenido que enterrar a un ser querido en la esperanza de la resurrección, si has enterrado a un ser querido, que lo has despedido para que vaya a la presencia de Dios, Él no está en tu pasado, no está en tu presente, pero está en tu futuro. Entonces no sirve mirar el pasado. Y está bien que lo recuerdes, y está bien que lo lamentes. Pero no caigas en la trampa de pensar que siempre el pasado es mejor. La Biblia dice, nunca cuando dices eso, hablas con sabiduría. Así lo decía Salomón. Y David siente que hay algo que ya no va a volver. Él se acuerda cuando él podía estar en la casa de Dios, dice, pero ese tiempo ya pasó.
Y en medio de todo esto es como que él recupera la sensatez. ¿Y a qué viene la respuesta a la depresión? ¿Cómo recobro la perspectiva de la vida? Recuerdan que cuando hablé de la depresión hace 2 domingos atrás, mostré este cuadro hablando sobre la perspectiva. El cuadro que usted tiene a la izquierda es un cuadro de la Edad Media. Mire la diferencia con el cuadro que está a la derecha, que es del Renacimiento. En la Edad Media se pintaba sin perspectiva. Eso es en 2D, digamos. Por eso usted ve, por ejemplo, arte rupestre o ve el arte protocristiano o el arte egipcio, por ejemplo. Vio cómo las figuras a veces están desordenadas. Bueno, este cuadro de la Edad Media está desordenado porque hay algo que ellos no tenían, que era la perspectiva. Pero en el Renacimiento, con las técnicas de un arquitecto llamado Brunelleschi, empezaron a experimentar lo que se llama la perspectiva. Cuando un cuadro deja de ser confuso y empieza a tener perspectiva para que veamos qué es más grande, qué es más pequeño, qué está más cerca, qué está más lejos. Esa obra de Rafael que usted está viendo es la Escuela de Atenas, donde están Platón y Sócrates en el medio. Todo está en perspectiva. Pero ¿saben cuál es el secreto? Uno de los secretos de la perspectiva es lo que llaman los artistas el punto de fuga. Es decir, es un punto infinito que trasciende al cuadro, desde el que van a salir todas las paralelas. Pero si usted se queda y se mete dentro del cuadro, no tiene perspectiva. Y ese es el punto de fuga. David, en medio de todo esto, hay 3 momentos en los que él encuentra el punto de fuga, que es el verso 5, que se lo marqué recién, el versículo 11 y en el Salmo 43, verso 5. Cuando él se vuelve a Dios y recobra en ese momento la perspectiva. Entonces, ¿cómo en medio de la angustia puedo recuperar la perspectiva? Primero, tengo que enfocarme en Dios, no en las circunstancias. En Dios por sobre las circunstancias. Déjeme decirle algo. En este salmo, en los 2 salmos, David usa 51 veces diferentes pronombres personales. Habla de yo, de mí, de mis. Y es como que habla de mí, de mis problemas, de mis situaciones. Y solamente 20 veces se refiere a Dios. Y sabe, hay una trampa cuando nosotros estamos en los problemas y es de ponernos nosotros en el centro. Y cuando uno se pone en el centro, no tiene un punto de fuga, pierde la perspectiva. No sabe qué está más cerca y qué más lejos. Todo se vuelve confuso. Es como que uno está en el ojo del torbellino, del huracán, y todos sus pensamientos lo tiran más hacia el medio. Y es el lugar más difícil, porque si yo soy el centro y todo depende de mí, todo depende de mis recursos, todo depende de mis manias para la vida, todo depende de mis artilugios, todo depende de mi fortaleza, todo depende de cómo yo lo veo, entonces me estoy preparando para una frustración mayor, porque soy una persona limitada. Necesito salir de mí, necesito ese punto de fuga. Y es ahí cuando él se vuelve a Dios y él se dice a sí mismo: ¿por qué te desesperas, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque todavía voy a volver a alabarlo. Aún he de alabarlo nuevamente, porque Él es mi salvación. Es decir, cuando yo veo en medio de esto y entiendo que Dios sigue siendo mi Señor, que Él sigue siendo un Dios de poder, de misericordia, David se vuelve a Dios, y cuando se vuelve a Dios en oración y le dice: de día, verso 8, mandará el Señor su misericordia, de noche estará su cántico conmigo. Elevaré mi oración al Señor. Le diré al Señor: tú eres mi roca, ¿por qué me has olvidado? ¿Ves que es totalmente honesto? ¿Ha escuchado cristianos que dicen: a Dios nunca hay que preguntarle por qué? A Dios hay que preguntarle para qué. ¿De dónde salió eso? Eso no está en la Biblia. Jesús en la cruz preguntó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? David se preguntaba, o usted cuando está en un problema no se pregunta por qué. Sí. Dice: y yo me estoy preguntando por qué, pero no se lo quiero preguntar a Dios para que no piense que yo no soy un buen cristiano. Y sí, Dios sabe lo que estoy pensando. Entonces, lo más sano es convertir nuestra angustia en oración. Cuando yo convierto mis preguntas en oración, entonces salgo del centro de la escena para ponerlo a Dios en el centro de la escena. Porque yo estoy limitado, no entiendo, por eso le pregunto a Dios. Decía Lutero: Dios aprecia mucho más las dudas de un corazón sufriente
que la frialdad de un corazón indiferente. No tengas miedo de expresar delante de Dios, como lo hacía David muchas veces. Él expresaba su queja delante de Dios. Él pasó por muchas tormentas, pero nunca se quejó en contra de Dios. Muchas veces sí se quejó delante de Dios. Es decir, iba delante de Dios y le contaba y le explicaba, le preguntaba, ¿por qué estoy viviendo esto? ¿Acaso me has olvidado, Señor? Pero en ese derramar el corazón, en ese preguntarle a Dios y poner sus cargas, es cuando él experimentaba la libertad de saber que Dios estaba en control, porque le estaba devolviendo a Dios el derecho de ser Dios. No reprimas tu dolor. Siempre es mejor convertirlo en una oración. La segunda respuesta es que debo enfocarme en su verdad por sobre mis pensamientos. Otra vez, saca la cabeza fuera del agua David. Lo hizo en el verso 5, otra vez ahora en el verso 11. Mire, dice, ¿por qué te desesperas, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Ahora, preste atención. Parece que está loco porque él le está hablando a su propia alma. Se está hablando a sí mismo. El escritor que mencioné al principio, el doctor Martin Lloyd-Jones, dice algo así muy interesante en su libro sobre la depresión. Una de las causas por las que las personas se deprimen es porque pasan más tiempo escuchándose a sí mismos que hablándose a sí mismos. ¿Escuchó? Dice, la mayor parte de tu infelicidad y insatisfacción en la vida es debido al hecho que estás mucho tiempo escuchándote a ti mismo. Porque cuando vos te escuchás a ti mismo, lo que estás escuchando son tus sentimientos. Y entonces David le dice a su alma, en vez de seguirse escuchando y lamentándose, él se habla a sí mismo. Y él le dice a su alma, tengo que aprender a confiar en Dios, espera en Dios. Es decir, reemplazo mi emoción con una verdad. Y es que Dios es digno de confianza. Por eso confiar en Dios no es un fracaso. Confiar en Dios no es una quimera, es una esperanza. Por eso la palabra esperar y confiar son sinónimos en la Biblia. Cuando él dice espera en Dios, él se está diciendo a sí mismo, tengo que volver a confiar en Dios. Esto es lo que Pablo dice, llevar nuestros pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. No dejarnos llevar por nuestros sentimientos. Es una estupidez cuando la gente te dice, haz lo que te dice tu corazón. La Biblia dice, nuestro corazón nos engaña. ¿Sabes que un piloto, bueno, hay gente aquí que sabe de aviación, ¿sabes? Un piloto está entrenado para obedecer por fe el instrumental, no sus sentimientos. Usted sabe que nuestro sentido de oído, de equilibrio está por los oídos, por los otiolitos en los oídos. Y muchas veces por los movimientos del avión. El piloto siente que el avión está derecho y el avión está inclinado. O al revés, él siente que está inclinado y el avión está derecho. Y no hay nada como sentir. Si yo lo siento es así. Y si vos le decís al piloto, bueno, y hacé lo que sientas, y va a poner el avión en la pista, bueno, si vos sentís que está derecho, dale. No. Entre los instrumentales hay uno que se llama horizontal, y le dice cómo están las alas. Y aunque él sienta que está inclinado, si el tablero le dice, el instrumental le dice que está bien, o que tiene que corregirlo, tiene que obedecer. Esto es lo que está haciendo David. No se deja cebar por lo que se dice a sí mismo con sus sentimientos, sino que pone por sus pensamientos, por sobre sus pensamientos, la verdad de Dios. Dios es un Dios de poder, Dios es un Dios confiable, Dios es un Dios de gracia, Dios es un Dios bueno. Aunque yo estoy pasando un momento difícil, puedo confiar porque Él es un Dios fiel. Y finalmente, la tercera respuesta es enfocarme en el futuro por sobre el pasado. Y hay algo interesante, le dije que tenga los 2 salmos abiertos y no voy a leerlo todo, pero usted lo puede leer en su casa, que el Salmo 42, David solamente mira el presente y el pasado. Pero cuando él se decide confiar en Dios, entonces mira hacia el futuro. Y el Salmo 43 mira al futuro. No se queda estacionado en el pasado, como nos leyó Alejandro al comienzo. En el profeta Isaías, Dios dice, yo hago nuevas todas las cosas. No te quedes mirando el pasado. Dios es un Dios de futuro.
Cuando yo me quedo en el pasado, pero por más que sea de difícil lo que haya pasado, eso no le ata las manos a Dios. Yo no puedo cambiar el pasado. Pero Dios puede ayudarme a escribir un nuevo futuro. Él es un Dios que hace todas las cosas nuevas. Él nos da nueva vida. Él nos hace nuevas criaturas. Él habla de que hacer en nosotros un hombre nuevo. Él nos introduce a un nuevo pacto. Él nos dice las cosas viejas pasaron. Dios es un Dios que cuando ponemos nuestras cargas en Él, no lo hacemos para cambiar el pasado. Eso es irracional. Lo hacemos para empezar a construir de su mano un nuevo futuro. ¿Saben? Víctor Frank mencionó hace un rato, él fundó una escuela de psicología, la tercera escuela de psicología vienesa. No es cualquier cosa, logoterapia. Y cuando a él le preguntan, saben que él, muchos de sus ensayos y la confirmación de su tesis la tiene a partir de su experiencia en el campo de concentración. Él terminó prisionero en un campo de concentración, donde casi pierde la vida. Y él se daba cuenta que las personas que podían sobrevivir a las presiones del campo de concentración era porque tenían esperanza. Y en un momento, después, cuando él está presentando estas conferencias en Estados Unidos, él es austríaco, alguien le pregunta a Víctor Frank cuál es la diferencia entre la logoterapia, su escuela de psicología, y el psicoanálisis de Freud. Y entonces él, entre otras cosas, dice esto: para el psicoanálisis, el principal problema del hombre es el pasado. Usted va a hacer terapia y de aquí empieza a hablar. Su mamá, de su abuela, cómo lo criaron, del pasado. Y bueno, el pasado tiene influencia en el presente, es cierto. Pero si usted está siempre mirando el pasado, entonces Víctor Frank dice, para el psicoanálisis el principal problema del hombre es el pasado. Para la logoterapia, que es su escuela de psicología, él dice, para la logoterapia el principal problema del hombre es el futuro. Cuando el hombre no tiene un futuro, siempre repite el pasado. Como cuando usted saca a una persona de una adicción, pero no le da un futuro. Si la puede sacar, o de la cárcel, y sale a la calle, pero no encuentra futuro, ¿y qué hace? Vuelve a su estilo de vida. Y él dice, cualquier pasado se puede superar cuando al hombre le da su futuro. Por eso Dios es un Dios de futuro. Por eso David, en medio de su angustia, él busca a Dios y encuentra el refugio y se pone de pie. Y dice, volveré a alabar al Señor. Alma mía, espera en el Señor, porque otra vez lo alabaré nuevamente. ¿Qué estás diciendo? Todavía hay una canción que tengo que cantar. Todavía hay un salmo que voy a escribir. Todavía hay cosas que Dios va a hacer en mi vida. Y quiero decirte, si estás pasando por una tormenta de aflicción, de angustia o de depresión, Dios no te desecha por eso. Jesús sintió tanta compasión por la gente y en un momento dijo, todos los que están agobiados y cargados, y siente el peso de esa palabra, agobiados, su existencia es un peso que no pueden llevar. Él dijo, vengan a mí todos los que están agobiados y cargados, yo les voy a dar el descanso. Él se ofrece como nuestro Redentor, como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Él murió por nuestros pecados, pero Él resucitó para que no nos quedemos mirando el pasado. Ahora vamos a terminar celebrando la Cena del Señor. Y aquí volvemos al pasado y recordamos lo que Él hizo. Pero esto tiene sentido porque hay futuro, porque Cristo resucitó y viene por nosotros. Porque Él camina a nuestro lado, porque no estás solo en ninguna de tus pruebas. Por eso quiero invitarte hoy a que por sobre las circunstancias te enfoques en Dios, a que por sobre tus pensamientos te enfoques en su verdad y por sobre tu pasado te enfoques en el futuro que Dios tiene, si estás dispuesto a caminar en su verdad. Te invito a que podamos inclinar nuestros rostros delante de Dios. Voy a pedir a las personas que nos van a servir esta noche si pueden venir, porque vamos a terminar celebrando la Cena del Señor y vamos a servirnos ahora para participar. Cada uno de ustedes, aquellos que han recibido a Jesús como su Señor y Salvador, se han bautizado conforme al mandamiento de la palabra de Dios. Les estoy invitando en este momento a que terminemos celebrando juntos el sacrificio de nuestro Señor.
Y mientras nos vamos sirviendo, quiero invitarte a un tiempo de abrir tu corazón en la presencia del Señor. Y vuelvo a esa pregunta de esa mujer que conté al principio, que ella habla de su depresión y termina diciendo: ahora se ha venido a vivir conmigo, no tengo pasado por ella y tampoco tengo futuro. Y se termina preguntando: ¿hay esperanza? Y yo quiero responderte hoy en el nombre de Cristo Jesús: hay esperanza. Hay esperanza para tu corazón. Hay esperanza para tu alma. Cuando entiendes que el vacío del corazón no lo llena nadie, sino solamente Dios. Y te volves a Él y le confesás como tu Señor y Salvador. Y le das a Él el primer lugar en tu vida. Y empezás a reemplazar pensamientos de muerte por la verdad de vida. Empezás a reemplazar pensamientos de angustia por la verdad de paz de su palabra. Empezás a volcar ante Dios en oración tus cargas. Cuando empezás a reemplazar tu pasado y enfocarte en el futuro, empezás a levantarte a un nuevo camino, que solamente es posible cuando lo caminamos con Dios. Por eso quiero invitarte en esta noche que si nunca has confesado a Jesús como tu Señor y Salvador, sabiendo que Él murió por tus pecados, que resucitó y vive, y que quiere ser tu Señor y Salvador, que le puedas decir: Señor, yo me arrepiento de mis pecados, yo te confieso hoy como mi Señor y Salvador, te entrego mi vida, a partir de hoy quiero seguirte, Señor.